pleno. Le damos la bienvenida al doctor Jesús de Nazaret González Reyes. Bueno, pues Liliana, muchísimas gracias por la presentación. Veo caras conocidas de otras partes de la República y del mundo y me da mucho gusto que podamos tener esta charla y esta conversación. Y como bien dice el título, que ahí Esther me va a ayudar a poner la primera diapositiva, porfa, Esther, gracias. Como bien dice el título, ¿sí? El título es una charla muy amena y casual en el estricto sentido de una charla muy relajada en torno a los factores por los cuales una persona se quita la vida o decide quitarse la vida. Y si bien es cierto que nada de lo que hoy sí hablaremos es desconocido para muchas y muchos de ustedes, también es cierto, literalmente, que tenemos que tener la convicción y la sensibilidad absoluta para, desde la trinchera que nosotros estemos, esta charla no es exclusivamente para profesionales en el área de la salud mental. Esta charla es, fíjense cómo lo voy a decir, para las personas que estamos inmersos en el tema de alguna forma, para los que han estado y para los que van a estar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el tema del suicidio y el comportamiento suicida es un tema que nos guste o no, ¿sí? Nos toca a todos de alguna u otras maneras, literalmente. Ojalá que pudiéramos describir perfectamente los puntos en cuando no nos va a tocar el tema del suicidio. Pero lo que sí es cierto es que el suicidio está inmerso en nuestra vida en cualquier momento, de forma indirecta, de forma directa, literal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque los que se deciden quitar la vida, las personas que deciden quitarse la vida en algún punto también son seres humanos, ¿sí? Entonces, bajo esta tónica, quiero que vayamos, por favor, ahí nosotros podemos ver en la pantalla, ahí nosotros podemos ver en la pantalla una imagen que tiene dos siluetas, haciendo referencia bajo una cuestión meramente de género hombre-mujer, ¿sí? Y lo primero que tenemos que decir y lo primero que tenemos que saber es que los seres humanos estamos compuestos por una serie de cosas, una serie de múltiples factores, pero lo que sí tenemos que determinar específicamente es que los seres humanos solo somos seres sociales, seres sociables, seres emocionales. Nos guste o no, no podemos negar nuestra existencia en la emoción. Y fíjense entonces qué va a suceder. Cuando nosotros somos seres sociales y sociables, quiere decir que estamos en constante dinamismo con otros. Todo lo que hagamos o todo lo que dejen de hacer para con nosotros va a tener una influencia en nosotros mismos. Y somos seres emocionales. Hay N cantidad de teóricos que hablan de las emociones, muchas y muchos de ustedes se las saben. A mí me gusta utilizar a Muñoz Polit. Muñoz Polit nos dice que los seres humanos tenemos emociones básicas y que son miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Ojo, ahorita vamos a explicar este amor, como el Muñoz Polit que hace poco tiempo falleció y que a mí me dio mucha tristeza porque era una grande en temas de investigación respecto al tema de las emociones. Y entonces, si bien es cierto que nosotros debemos reconocer que todas las emociones tienen una utilidad, es decir, no hay emociones ni malas ni buenas. Todas las emociones son útiles, tienen una funcionalidad, ¿vale? ¿Qué va a suceder cuando nosotros ni siquiera sabemos qué le pasa a nuestros cuerpos cuando siente miedo, cuando siente alegría, tristeza, enojo o amor? Porque eso sí, y lo voy a decir con todas sus letras, nos jactamos de ir por la vida diciéndole al otro o diciéndonos a nosotros mismos, a nosotros mismas, estoy enojado, estoy triste, es que siento amor, estoy alegre, tengo miedo. Ok, qué bueno. Ahora solo la pregunta sería, oye, ¿y cuando tu cuerpo siente miedo, qué le pasa a tu cuerpo? ¿Y cuando te sientes triste,
¿Qué le pasa a tu cuerpo con esta tristeza? Ahorita vamos a ver por qué es tan importante que reconozcamos esto, porque está asociado directamente y completamente a muchos de los factores que hacen que una persona decida quitarse la vida. Y fíjense, no tan solo esto, si nosotros hablamos de emociones, que por definición, una emoción puede ser medible, palpable y cuantificable, pregunta, a ver con su carita, dice María del Castillo, no. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Sí o no? Ya vamos a empezar esta discusión y pleito. Hoy vengo con ganas de generar pleito, es broma, no es verdad. Verónica dice tampoco, no, Jesús, las emociones no son medibles, palpables, ¿no? Ahí les va, ahí les va. Fíjense, les voy a dar la definición de una emoción. Una emoción es una reacción neurofisiológica que genera cambios en el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces vuelvo a preguntar, ¿las emociones son medibles, palpables y cuantificables? ¿Sí o no? Claro que sí, María. Qué bueno que rectificaste. ¿Sale? Sí, les voy a decir por qué. Porque una emoción es una reacción neurofisiológica que genera cambios en el cuerpo. ¿Sí? Esta es una definición, Rafael, meramente biologicista. Porque si bien es cierto que las emociones generan cambios, ¿sí? O reacciones neurofisiológicas en el cuerpo, también pueden ser observables, como bien dices, Rafael. ¿Por qué? Porque una emoción nos va a generar aumento de temperatura, ¿sí? Corporal, nos va a generar dilatación de pupila, nos va a generar disnea, apnea. Ese mate, Verónica, se ve re bueno, no, espero que sepa así, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que nos va a generar en el cuerpo una emoción. Pero entonces muchas veces se confunde ¿con qué? Con un sentimiento, ¿sí o no? Al final va a haber unos minutos para generar exactamente preguntas y entonces podamos responder, ¿sale? Ahora, aquí lo más importante es decir, si hay emociones y generan cambios en el cuerpo, entonces, Jesús, ¿cuál es la diferencia con un sentimiento? Porque los sentimientos, en estricta tarea, no son medibles, ni palpables, ni cuantificables. Y lo voy a explicar de forma muy rápida. Ahí va. Si de niño, cuando tenía 6 años, me dijeron, oye Jesús, es que te quiero, eres inteligente, etcétera, etcétera, pues de estas emociones que les di, seguramente voy a experimentar amor y voy a experimentar alegría. ¿Sí o no? Pero si de niño me dijeron, eres un bueno para nada, no sirves para nada, vete de aquí, etcétera, pues seguramente voy a experimentar tristeza y enojo. Y eso estoy hablando a los 6 años, pero si eso se repite a los 7 años, y a los 8 años, y a los 9 años, y a los 10 años, y a los 11, y a los 12, y así, cuando llegan a consulta los adolescentes con un servidor, y con muchas y muchos de ustedes estoy seguro, el papá nos dice, oiga, doc, es que ya no aguanto y no tolero a mi hijo o a mi hija, porque dice que me odia. Y entonces yo le digo, ¿quién sabe por qué será, señor? A lo mejor porque una emoción más otra emoción, más otra emoción, más otra emoción, me dieron como resultado un sentimiento llamado odio. Entonces, una emoción es una reacción neurofisiológica que genera cambios en el cuerpo y un sentimiento es el cúmulo de esas emociones a lo largo de nuestras vidas. Y entonces la diferencia es sumamente sencilla, aunque la línea es muy delgada. Pero eso va a hacer que a lo largo de nuestros instantes y nuestra historia de vida, lo que suceda, ¿sí? Es que tengamos comportamientos, conductas, situaciones y contextos completamente distintos a nivel recursos primarios. Ahora, ¿me ayudas, Esther, por favor, a pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Fíjense cómo en esta diapositiva literalmente que tenemos ahí dice factores biológicos. No podemos negar de facto nuestra biología, porque muchos y muchas tienen el gran error de decir, no te preocupes, ve solo al psicólogo si tienes ideación suicida o intento suicida, ¿sí? Y no pasa nada, yo voy a hacer que te dejes, ¿sí? De querer quitar la vida. Y yo digo, cuidado
porque eso es un factor de riesgo para que una persona se quiera quitar la vida. No podemos y no debemos dejar de negar nuestra biología, ¿sí? Fíjense, literalmente, déjenme aquí nada más, dice por ahí, ¿no? En las diapositivas que Esther nos está haciendo favor de mostrar, ¿sí? Que yo la tengo aquí en la máquina, dice ahí que los factores obviamente biológicos, según lo que dice ahí, existe algo y por eso ocupo esta palabrota, que es psiconeuroinmunología. Esto existe, chicos, esto no me lo saqué de la manga y aunque tiene poco, ¿sí? Sí existe. Y la psiconeuroinmunología, que dicho de otra forma también se conoce como psiconeuroendocrinología, ¿sí? Es una disciplina científica, chicos, que surge desde la medicina, por supuesto, y que va a estudiar todo lo que compone desde la parte biológica a los seres humanos. Sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema endocrino y cómo estos sistemas se van a comunicar entre sí y la comunicación adecuada o inadecuada va a afectar a la salud en todo sentido. Y no tan solo va a afectar el bienestar general, sino se va a centrar en cómo estos factores psicológicos, como las emociones y los pensamientos, influyen en estas respuestas inmunológicas y cómo esta respuesta inmunológica puede a su vez afectar la salud mental y emocional. ¿Por qué creen que existen teorías hoy que hablan de somatización? La escuela de la somática, de por qué me enfermo si aparentemente no tengo nada. Entonces, fíjense, si nosotros en términos más coloquiales no sabemos cómo se encuentra ese ser humano o cómo nos encontramos a título personal en la parte aparatos, órganos, sistemas, bien básico. Esto aplica para todas partes del mundo, ¿eh? No importa si estás en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en Chile, en China, en Indonesia, no importa. Les voy a decir por qué. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes que nos miran o sus cercanos no se hacen un estudio en donde les hagan una biometría hemática, una química sanguínea, un estudio general de orina, una hemoglobina glucosilada, un perfil tiroideo completo? Ahí les va, les voy a explicar por qué. Resulta que muchas de las personas que padecen de tiroides, ya sea hiper, hipo, síndrome de Hashimoto, etcétera, cualquier enfermedad asociada a tiroides, ¿qué creen que pasa? Que de repente dicen, tengo depresión. Van con el psicólogo y el psicólogo, en su carácter de hacer medianamente un buen trabajo, dice, pues tiene depresión. Oiga, pero es que me quiero quitar la vida. Es que tiene depresión. Y entonces, si el psicólogo o psicóloga, terapeuta, no es cuidadoso, suicidólogo, no es cuidadoso, cuidadosa, se va a ir por eso. Pero si el terapeuta, psicólogo, psicóloga, terapeuta, suicidóloga, etcétera, es cuidadoso, lo primero que tendría que hacer, te voy a iniciar a atender, vamos a referirte con el psiquiatra, pero también con el médico, para que el médico te haga estudios generales y podamos ver qué está pasando. Les voy a decir por qué. Porque la enfermedad de tiroides, por mencionar una solamente, está directamente relacionada a la amígdala del temporal. Y en la amígdala del temporal se regulan todas las emociones. Y si no hay una regulación primero de la parte tiroidea, no podemos decir que hay una depresión. Y no podemos atribuir a esa pérdida de sentido a una depresión, a una cuestión biológica. Primero tenemos que checar a la par todo, para decir, la tiroides está bien, esto está bien, vámonos entonces a hacer una intervención integral y multi e interdisciplinar. Y entonces descartamos alguna cuestión biológica, algún tema de personalidad, TLP, alguna otra situación, algún tema de depresión, de ansiedad, de los más comunes o más conocidos, pero no son los únicos. Algún trastorno alimenticio, alguna otra situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el factor biológico, ¿sí? A ti que me escuchas desde otras partes del mundo, es uno de los principales factores para que una persona se quiera quitar la vida. Cuando le detectan o están en un proceso de detección de alguna enfermedad crónico-degenerativa, cáncer, VIH, lupus, diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque a veces no se sabe qué se tiene. Y cuando no se sabe qué se tiene, lo único que se tiene es incertidumbre. Y la incertidumbre genera mucho malestar a nivel emocional y psicológico. Y entonces eso puede hacer que uno diga, no quiero seguir, no quiero pertenecer a este plano terrenal, no quiero y no deseo seguir.
Entonces, fíjense, estamos hablando tan solo de uno de los factores. Por eso tenemos que ser muy sensibles, muy empáticos y muy responsables cuando una persona nos pone parte de su historia de vida y a veces las partes más jodidas, más sensibles o más complicadas de su vida, literal. Como para que nosotros entonces digamos solamente, ¿me regresas en agua, por favor? Gracias. Para que nosotros digamos entonces solamente, oigan, nada más la parte biológica, nada más un factor. Eso me parece riesgoso y me parece sumamente irresponsable de quienes atendemos la salud mental de los otros o de las otras. Ahora, vamos a pasar al segundo factor. Fíjense, apenas vamos en el biológico, porque yo no sé cómo ustedes puedan tomar la parte biológica, pero pensemos en lo que Esther me hace favor de cambiar a la siguiente diapositiva, que son segundos. Sí, pensemos literalmente. Oigan, si en este momento a mí me dijeran, Jesús, tienes cáncer, tienes lupus, ¿cómo eso va a impactar la psiconeuroinmunología? ¿Sí? ¿Y cómo va a impactar todos mis sistemas y mis órganos y mis conexiones sinápticas y mi comportamiento y mi emoción y mi conducta para que entonces yo pueda decir, órale, vamos a entrarle a los tratamientos, vamos, tengo miedo, tengo esto, tengo el otro, etcétera, etcétera, pero vamos, ojalá que así fuera. Dicho sea de paso, las reacciones son caso por caso. No hay un manual ni un cuaderno estructurado, por favor, para decir, Estela va a actuar igual que María Esmeralda. Y literalmente que Esther y que Lucía. No. Todos vamos a tener reacciones meramente distintas. Siguiente, por favor. Ya está, ¿verdad? Bueno, hay en factores psicológicos, gracias, Esther. Hay en factores psicológicos es el segundo factor para que una persona decida quitarse la vida, literal. Y en estos factores psicológicos, entonces hablamos de qué? Emociones, pensamientos y sentimientos. Cuando nosotros hablamos de emociones, pensamientos y sentimientos, ¿sí? Hablamos de lo que podemos, como decía nuestro compañero al inicio, observar o no observar. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque muchos de los factores emocionales sí nos dan señales, pero hay que tener un ojo bien abierto. En psicología y en salud mental le llamamos ojo clínico, ¿sale? Si eres papá, si eres mamá, si eres tío, tía, abuelita, hermana, hermano, yo les digo, observa a los que están alrededor y conócelos. Conócelos, porque si no los conoces, si no sabes qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su color favorito, si se relacionan, si no, qué quisieran en ciertas fechas específicas, no te vas a dar cuenta qué crees. Y luego entonces que digan, es que el suicidio no da señales, perdón, pero todos los que nos dedicamos al tema sabemos que el suicidio da señales, y da señales amarillas, y da señales naranjas, y da señales rojas, y da señales de todo tipo, y a veces rápidas, y a veces nos permite mucho tiempo. Y ojo, también quiero decirte, si tú has pasado por situaciones complejas, sensibles respecto a este tema y no te diste cuenta, ¿sí? Hay veces que el suicidio, ¿sí? No posibilita a que uno se dé cuenta. Es decir, quiero que no te sientas culpable o corresponsable en mayor medida de lo que has pasado a lo largo de tu historia de vida. Les explico un poco. Si nosotros conocemos la parte psicológica de nuestros seres queridos y la de nosotros mismos, entonces vamos a poder literalmente saber cuando uno siente miedo, ¿sí? ¿Dónde lo ponemos en el cuerpo? Cuando uno siente alegría, ¿dónde la ponemos en el cuerpo? Cuando uno tiene literalmente enojo, ¿dónde lo ponemos en el cuerpo? ¿Cómo es que mi cuerpo reacciona? Y entonces siento en el abdomen. Existe algo en la psicología y en la medicina que se llama órganos de choque u órganos de impacto emocional. ¿A poco no les ha pasado? Aquí no, en esta charla no, a otros y a otras, aquí no nos pasa eso, ¿sí? Pero ¿a poco no les ha pasado a otras personas que no están en esta charla que de repente dicen, híjole, es que me enfermo de la... Híjole, es que traigo una diarrea y el estómago. Híjole, es que las piernas no me dejan. Híjole, es que siento una pesadez en los hombros. Todo eso que sentimos a momentos, ¿sí? Son órganos de choque, órganos de impacto emocional, sistemas y aparatos. ¿Por qué?
porque nuestras emociones tienen que alojarse en ciertos órganos para mandar ciertas señales de acuerdo a una conexión que existe en nuestro cerebrito y que de ahí se desprenden muchas cosas para decirte, oye, aguas, aguas, Verónica, porque algo te está pasando a tu cuerpo, pon atención. Y si nosotros no ponemos atención, ¿qué creen que va a pasar después? Híjole, Carolina, pues no me hiciste caso desde hace 3 años. Híjole, Gabriel, ¿qué crees que tú tampoco me hiciste caso, cuerpo? Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Vienen enfermedades severas, vienen cuestiones que hoy la medicina dice, es que tienes que ansiedad y tienes estrés, tienes cansancio crónico. Y entonces uno va al médico y el médico en su muy bien quehacer práctico te manda vitamina, la que sea que tenga B12. ¿Sí o no? Y qué bueno que existen los médicos para que nos mediquen y nos receten, y está increíble. Pero ¿qué creen? Les tengo una mala y una buena. La vitamina B12 actúa directamente en el trigémino cerebral. Y entonces les va a decir al cuerpo, oye cuerpo, no le estés dando lata, relájate. Literal. Pero ahí les va. Justamente como dice Janet, eso solo aligera un poco el síntoma, pero no cura. Porque después, si tú no reparas la parte emocional y de origen, literal, ¿qué creen que va a pasar? Después de 6 meses vas a tener que regresar al médico y te va a decir, estás estresado, te tengo que dar otras vitaminas. Te hace falta vitamina. ¿Queda claro? Los factores psicológicos solamente son un factor más. Al ratito vamos a hablar de lo que decía nuestro compañero. En muchos de los casos, la gran mayoría, las personas ni siquiera quieren matarse. Quieren terminar con el sufrimiento que les provoca todo lo que está alrededor de sus instantes y de su propia historia. Bajo ciertos casos específicos, y también lo tengo que decir con todas sus letras, bajo ciertas patologías y bajo ciertas organicidades, la persona sí quiere matarse. Ojo, hay que ser muy puntuales, porque este tema de las personas no se quieren matar aplica para un gran porcentaje de las personas con ideación, con intento suicida, sí, pero para muchas otras patologías específicamente, y les voy a hablar de una, ¿sí? Para alguna cuestión de organicidad y de falta de oxigenación cerebral, ¿sí? Y de atrofia a nivel lóbulo frontal, sí las personas se quieren matar porque no existe una organicidad que le permita discriminar. Una. Dos, algún tema de TLP, ¿sí? Algún tema de trastorno límite de la personalidad. Hay personas que sí la pasan muy mal y están sufriendo, pero directamente con esa organicidad sí van a querer aniquilarse y acabar con su vida. Otras tantas, como bien lo sabemos y lo dicen, no es cierto. No me quiero matar. Quiero acabar con el sufrimiento que me genera no tener dinero, que me genera, ¿sí? La enfermedad que tengo, no tener dónde vivir, estar mal con mi familia, con mis hijos, con la pareja, etcétera, etcétera. Y vamos a la tercera diapositiva, por favor, Esther. Es correcto, Sin. Acabar con el sufrimiento que me genera la desesperanza. Fíjense, después de los factores psicológicos hablamos de factores sociales. Y esto es súper importante, por favor. Y aquí siempre les digo, oigan, cuando hablamos de factores sociales tenemos que hablar de redes sociales. Y todos me dicen, doctor, es que yo sí tengo Snapchat, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo X. Y entonces yo digo, qué buena onda, pásame tus redes y te sigo. Pero no, yo no hablo de eso. Yo hablo de los verdaderos factores sociales, ¿sale? De los verdaderos vínculos. Y aquí voy a hacer un paréntesis de 2 minutos. Un vínculo es la relación que existe entre dos personas o más. A eso le llamamos relación vincular, ¿sale? La relación vincular está atravesada siempre por dos factores base y de origen, ¿sale? Por dos afectos. El afecto llamado amor y el afecto llamado odio, en los extremos. Ojo, este vínculo y estas relaciones vinculares son las que van a generar las verdaderas, ¿sí? Los verdaderos factores sociales. Llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, llámese conocidos, llámese compañeros laborales, compañeros de escuela, etcétera. De repente me dicen, Jesús, es que yo no tengo amigos, solamente tengo compañeros laborales. Eso es un vínculo. Y ese compañerismo laboral está atravesado por un afecto llamado amor u odio. ¿Y qué creen? Cuando no existe ningún factor social de dónde anclarnos o de dónde agarrarnos o adherirnos con H de adherencia, es un factor para que una persona se quite la vida. Les voy a decir por qué.
Porque entonces, ¿de dónde me anclo? Es que no mi familia, es que no mi pareja, es que no mis amigos, es que no mis conocidos. Les voy a decir algo y no me dejarán mentir para los que atendemos pacientes, ¿sale? Hay veces que los infantes generan vínculos bien fuertes con las figuras docentes, con los profesores. Y eso es lo que los mantiene anclados a la vida antes de que venga el intento y se permanece solo en la ideación. Y la ideación rumea, pero el docente está hablando con el estudiante cuando tiene esa calidad humana, más allá de enseñar, ¿sí? Y entonces eso permite que el estudiante, que creen, no pase al acto, no se mate. Y entonces, cuando no existen esos factores sociales, ¿qué creen que puede pasar? Que una persona dice, vaya. Ahora, hasta aquí llevamos hablando de 3 factores: biológicos, ¿sí? Psicológicos, sociales. Y hasta aquí pueden pensar, oye, Jesús, pues está bien fregado este asunto, porque entonces todo hace literalmente que una persona se quite la vida. Y yo les digo, espérense, no está tan fregado aún. Tenemos un factor más. ¿Sale? Siguiente, por favor. El siguiente es el factor o los factores culturales. Y que a veces muchas personas no le damos la valía o no le dan la valía necesaria al tema cultural, de interculturalidad y de multiculturalidad. Ahí les va. Oye, Jesús, ¿por qué tú te podrías quitar la vida en la parte cultural? Bien sencillo, porque resulta que tengo un papá, una mamá que profesan cierta ideología, cierta religión, y que todos los domingos me hacen que vaya a las 9 de la mañana a la congregación y yo estoy hasta la... Ay, me tuve que controlar porque ya iba a decir una palabrota y Jesús de Nazaret no dice palabrotas, ¿sí? Pero el asunto de esto es que me tiene hasta la madre, que me obliguen literalmente, ¿sí? Que me obliguen a ir todos los domingos a esa congregación, a esa iglesia, a esa ideología, porque yo no empato, no creo, no estoy de acuerdo. Pero ¿qué crees? Que si no voy, tengo una coerción social, una presión por papá, por mamá, por los amigos, por la sociedad. Y entonces me obligan también a festejar ciertas fechas que en diferentes países, en México se me ocurre hablar del Día de Muertos, de Navidad, de Año Nuevo, en Colombia se me ocurre hablar del Día de las Velitas, etcétera, etcétera. Y así en otros países. Pero ¿qué crees? Que yo no empato con eso, no estoy de acuerdo, no quiero. Sin embargo, lo llevo haciendo 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de mi vida, porque me lo han introyectado a lo largo de toda mi existencia y de todos mis instantes. Y entonces digo, pues se lo hago. Y entonces tú le preguntas le dices a la gente, oye, qué padre, vas a festejar Navidad, ya he muerto las metas, y su cara es, ajá, sí, uh-huh, sí. Y entonces tú les dices, oye, ¿estás contento? Y te dicen, sí, estoy contento, Jesús. Y tú, pues por favor avísale a tu cara, porque yo no te miro y no te veo contento, contenta. Y entonces eso son parte de los factores culturales y a eso les podemos sumar otros. Y hay que decirlo con todas sus letras y al final vamos a hacer una reflexión interesante. ¿Sale? Si tú perteneces a una cultura donde influye la cuestión económica, la cuestión de raza, las tradiciones, ¿sí? Literalmente. Como bien lo dice, y te agradezco mucho el comentario, porque las tradiciones pesan mucho y los introyectos que mamá, que papá o las figuras dejaron en nuestras historias de vida. Y cuando una persona dice, oye, es que es por lo que llevo arrastrando 10, 20 o 30 años, y tú no le das valía a eso, aguas, porque es un factor de riesgo para que una persona decida quitarse la vida. Pero entonces, fíjense, ya hablamos de factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, factores culturales. ¿Y qué creen? No podía faltar los factores espirituales. Literal. ¿Sale? Les voy a decir por qué. La espiritualidad, nada más para clarificar, no está asociada directamente a algún tipo de creencia religiosa o divinidad. La espiritualidad es más que eso y abarca muchísimas cosas. Tiene que ver con dónde los seres humanos depositamos nuestra creencia o nuestro algo más que nosotros. Algo que en momentos complejos, sensibles, difíciles, nos puede adherir y anclar justamente a esta vida. Y se los tengo que decir con todas sus letras, ¿sí? A veces lo único que mantiene a las personas en esta vida que dicho sea de paso es la que yo conozco, es decir, antes de que decidan quitarse la vida en esta vida terrenal, ¿sí? Lo que los mantiene y las mantiene ancladas a la vida es la espiritualidad, asociada a cualquier
dirección o directriz, pero es lo que nos ancla a veces a la vida, nada más. Les voy a decir, ¿por qué se vuelve un factor que influye para que las personas decidan quitarse la vida? ¿Sí? Se vuelve un factor porque a veces carecen de espiritualidad. Y por ahí dicen, ¿no? Hasta para ser ateo tuve que creer primero en algo. Es decir, para dejar de creer, hay que creer en algo primero. Porque filosóficamente y existencialmente, uno no puede dejar de creer si no cree en algo. Entonces, fíjense cómo en este juego de filosófico de palabras y de existencialismos, lo que hace que una persona entonces pueda quitarse o no la vida es también carecer de la parte espiritual. Y si hasta aquí nosotros, ¿sí? Podemos hablar literalmente, ¿sí? Vemos que estos factores espirituales pues vienen a concluir en una palabrototota que la tienen ahorita en su pantalla. Siguiente, Esther, porfa. ¿Sale? Que es biopsicosociocultural espiritual. Pensé que no me iba a salir, estuve 24 horas, ¿sí? Practicando este término porque está medio difícil. ¿Sale? Entonces, fíjense, lo que hablamos es que existen factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, factores culturales y factores espirituales como factores de riesgo para que una persona se quiera quitar la vida. Y aquí hay muchas personas que me preguntan en algunos otros foros, oye Jesús, no te pases, ya nos dijiste que pues todo puede hacer que nos quitemos la vida o que una persona se quiera quitar la vida. Y sí, eso es lo que les acabo de decir y asumo mi responsabilidad. Pero ¿qué creen? Lo siguiente es más importante que esto. Así como la parte biopsicosociocultural espiritual se vuelve un factor de riesgo, la parte biopsicosociocultural espiritual se vuelve un factor protector, literal. Y cuando entonces la parte literalmente biopsicosociocultural espiritual se vuelve un factor protector, ¿sí? ¿Qué creen que pasa? La parte biológica atendida, la parte psicológica atendida, la parte social, cultural y espiritual atendida, puede favorecer a que una persona decida aniquilarse, terminar o no con su vida. Aquí tengo una pregunta, ¿sí? Para todas y todos ustedes, y directamente, sí me gustaría escuchar por lo menos una opinión de todas las que estamos acá. ¿Por qué es tan complicado atender nuestra vida de forma integral? ¿Por qué a momentos solo cuidamos una área más que otra? Ojalá, 2 o 3 o 4. Pero dicho de otra forma, ¿por qué descuidamos muchas de nuestras áreas de la vida? Y no hablo de los otros, no hablo de los hijos, de los que dependen en cierta medida de nosotros en algún momento de nuestra historia. Hablo de nosotros mismos. ¿Por qué es que a momentos dejamos de lado esa valía personal? Eso que se ocupa muchísimo y que me encanta cuando se ocupa, pero a veces la verdad es que se ocupa de forma muy arbitraria, porque todos hablan del amor propio y la valía personal. Me encanta cuando hablan de ello. En serio, se los digo en serio, me encanta cuando hablan de ello, pero cuando ya hay que llevarlo a la práctica, puta, ni arreglarse uno, ni para qué darse una manita de gato o de león o de zarpazo, ¿no? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Quién me dice, Jesús, pasa por esto, esto y el otro? Porque yo conozco, y se los voy a decir con mucho, y espero no herir susceptibilidades, ya saben cómo soy, ¿no? Yo conozco incluso muchos colegas que van por la vida diciendo, es que tienes que tener valía personal, amor propio, cuidado y todo. Y entonces vuelcas en un tema moral, ¿no? Y dices, puta, ¿y yo realmente me cuido? ¿Sí? Dice Sin, ahorita voy a dar lectura, Sin, a tu comentario, muchas gracias. Y entonces aquí la pregunta personal tendría que ser, neta, tengo el valor moral para estar frente a un otro en consulta, en acompañamiento y decirle, ve al médico, cuídate, ¿sí? Atiéndete, ve a hacer ciertas cosas literalmente. Algún se ha aprendido por aquí cerquita, no sé si. Sí. Ahí ya me escucho. Ya, gracias. Ok, y entonces, esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos.
¿Cómo pretendo cuidar al otro si no me cuido? ¿Cómo pretendo decirte al otro, ve al médico y chécate? Pues mínimo tengo el valor moral para decir, sí, sí tengo pacientes con ideación, con intento, con recidivas, con recaídas, ¿no? Que estoy acompañando, pero ¿qué crees? También tengo el valor moral para decirte, cuídate acá y vamos a entrarle por acá y dame el chance y la oportunidad de acompañarte en este proceso. Y si me das la oportunidad de acompañarte en este proceso, probablemente hoy no sepamos cómo vamos a acabar, pero lo que sí sé es que vamos a encontrar otras formas de vivir. Eso que hoy te atormenta, vamos a buscar. Déjame acompañarte en este proceso. Pero si yo, sí, tengo áreas súper jodidas, ¿cómo y qué recurso le voy a prestar? Les voy a decir por qué. Porque en consulta y en psicoterapia hay veces que tenemos que prestarle nuestras estructuras. Ojo, se las prestamos a los pacientes y nos las regresan, por favor, y no se las dejamos, y no, después se vuelven todos unos rollos muy patológicos. ¿Sale? Es metafórico lo que estoy diciendo. Le prestamos nuestro yo, ¿sí? Y después regresa a nosotros. Y una persona con ideación, ¿sí? Con intento suicida, con recidiva e incluso con acto suicida que no se consumó, necesita de una persona medianamente sana, por favor. Y comienzo aquí a la reflexión, ¿sí? Si no hay personas sanas medianamente, ojo, cuando digo medianamente es porque nadie estamos al 100% sanos, ¿eh? Por favor, porque luego tengo colegas que me dicen, ay, no es cierto, Jesús, es que yo sí estoy súper sana, y yo, ok, next, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque la verdad es que no existe la sanidad ni la perfección, existe la sanidad constante, el trabajo del día a día y existe la perfectibilidad, ¿no? Que es, me acerco hacia allá, lo trabajo y cuesta mucho trabajo. ¿Sale? Pero entonces lo hago. Pero entonces, si nosotros medianamente no estamos sanos, va a ser complicado que desde un lugar sano, honesto, ético, y al final de la presentación que hacía Liliana, yo lo ponía con amor, con pasión, con profesionalización, con moralidad, con ética, con respeto, con profesionalización, va a ser complicado que acompañemos. Y les voy a decir algo, en Estados Unidos, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en México y en todas partes del mundo, hay personas que están generando acompañamientos completamente atroces. Por eso a mí a veces no me quieren, pero gracias porque me invitan a algunos foros todavía, ¿sale? Pero a veces no me quieren porque soy muy directo y decir, neta, dedícate a otra cosa si no estás medianamente sano. Vende cosas, te puede ir mejor, hasta mejor económicamente te puede ir. Vende bienes raíces, arregla máquinas, computadoras, donde no le jodas la vida a alguien es más, pero donde no te jodas la vida tampoco. Porque sin darte cuenta le estás dando en la madre a alguien y te estás dando en la madre. ¿Sí? Y entonces vean lo que sucede. Si ya dijimos que hay factores biopsicosocioculturales, espirituales, que son lo que favorece, pero también son lo que puede hacer que una persona se quite la vida, a partir de hoy y con conocimiento de causa, ¿qué tendríamos que hacer como familiares, como amigos, desde nuestra trinchera? A partir de hoy, ¿qué tendríamos que hacer como profesionales en el área de la salud mental? ¿Sí? Porque esto no les dije nada nuevo, ¿eh? ¿No se escucha? ¿No me escuchó? Sí, sí me escuchó, ok. Vale. Porque no les dije nada nuevo ni nada que no supieran. Por eso esto es una charla. Esta es una charla. Si quieren un curso introductorio de suicidio, Ileana tiene uno. Si quiere un curso, un diplomado en suicidología, la Red Mundial de Salud Mental y Prevención de Suicidio, tenemos otro que está cursando y que pueden ingresar. ¿Sale? Ahí tenemos clases para ver teoría, praxis, ver autores, ver técnica, ver estrategia. Y miren, yo encantado, la verdad, de darles clase, porque aparte Ileana da clase ahí, Esther da clase ahí, un servidor damos clase ahí, ¿no? O sea, no me enseñaron a vender, pero ahí se los estoy dejando por si quieren. Ileana, ahí les pasas los datos, por favor, de todo, ¿sale? Pero ahí les va. Si quieren eso, está cool. Pero si quieren una charla, como lo estamos haciendo el día de hoy, donde generemos reflexión y digamos, ¿qué me hace falta a mí, Jesús de Nazaret González Reyes, para realmente ser el profesional que me gustaría que atendiera a mi mamá, a mi papá, a mi hija en caso de que quisiera quitarte la vida? ¿Sale? ¿Qué me hace falta? ¿Sale? Hasta aquí quisiera empezar justamente en los minutitos para empezar a preguntas y respuestas, porque yo veo a Mariana Castillo que me quiere, no sé qué decir, hasta tengo miedo, voy a apagar mi cámara. Bye, Mariana. No, no es cierto. Es broma. No la ¿Sale? apaguen. No, es broma, Mariana. Cuéntame, Mariana, la palabra es tuya. María, me llamo María. María Castillo.
Adelante. Sí, para que voy a bajar la reacción esta porque si no va a quedar de que todo el tiempo quiero levantar la mano. Bueno, buenas noches, que no los saludé a todos y que es la primera vez que te veo a vos. Quiero agradecerle a Liliana por esta invitación. Yo, cuando te escuchaba hablar, eh, siempre está ese dicho, bueno, en Argentina es muy común y en el resto del mundo también, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es correcto. Y en realidad creo que nosotros, cada uno tiene su librito, ¿no? Su autorcito preferido. Pero los cuatro principios toltecas, una de las primeras cosas que plantean es esto, el de no prejuzgar y Es tampoco correcto. hacerse las cosas propias. Entonces, no hay que invalidar. Sí, yo puedo prestarte un mecanismo mío de defensa provisorio para que pasemos el momento, Ujú. pero a veces también hay que parar, porque a mí me ha sucedido, a mí misma me sucedió hace poco, que mi cuerpo me dijo alto y mi terapeuta me dijo, bueno, al fin te volviste a mirar, porque a veces uno, por la cuestión de querer ayudar, porque tiene conocimiento, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, y giró para todos lados y ayuda a todos menos a uno. Entonces me parece que también reconocerse, porque no somos perfectos, o sea, todos nosotros, como dijiste vos, no estamos todos, no estamos todos cuerdos. Me parece que también el podernos reconocer entre nosotros, los mismos profesionales, o quienes sean estudiantes, lo que sea, decir, che, sí, nosotros también somos seres humanos, porque eso dije yo. Eso le dije a una persona, porque me dijo, silenciaste tu celular. No soy una máquina, le dije, soy un humano. Creo que es eso, pero yo siempre me agarro de los cuatro principios toltecas, me parece como es la base de la humanidad y ya. Muchísimas gracias, Jesús, encantada. Gracias a ti, María, por lo que compartes y fíjense qué importante es lo que dice, porque una de las principales cosas que debiéramos hacer todos los seres humanos, pero sí nos toca y sí estamos obligados a los que nos dedicamos al tema de salud mental, es reconocernos imperfectos. Reconocerse imperfecto te posibilita a seguir creciendo, a mantenerte en constante observación autónoma y profesional. Y como decía nada más María, ¿no? Estos cuatro principios toltecas, también conocidos como cuatro acuerdos, hay libros muy famosos, ¿no? Y bueno, así para así en 30 segundos, fíjense, dice, sé impecable con tus palabras, sería el primero, literalmente, ¿sí? No te tomes nada personalmente, o sea, chicos y chicas, nada de lo que les dije es para ustedes. Es genérico, punto. A muchos, a muchas no las conocía. Estoy seguro que a partir de hoy vamos a estar en mucho contacto por todo lo que hacemos, ¿sí? Tercero, no haga suposiciones, por favor. No supongan que yo dije o no dije algo por ciertas cosas. Mejor clarifiquen y pregunten, oye, Jesús, esto. Y entonces hay una reciprocidad de discurso. Ahorita te doy la palabra, Carolina. ¿Sale? Y cuatro, literalmente, haz siempre lo máximo que puedas. ¿Sí? Les voy a decir algo con este cuarto principio. Si nosotros hacemos, si nosotros hacemos lo máximo que podemos, ¿sí? Y aún atendiendo suicidio, una persona llegase a quitar la vida, vas a poderlo pasar de mejor forma que no. Les voy a decir por qué. Porque en tu cuestión moral y ética vas a decir, hice de forma correcta lo que a mí me tocaba. Pero si no haces eso, aguas, aguas, porque también puedes cargar el resto de tu vida, ¿sí? Una corresponsabilidad y responsabilidad por hacer un trabajo inapropiado e inadecuado. Ese es el trabajo de los suicidólogos. Por eso siempre digo, no cualquier psicólogo, y pueden o no estar de acuerdo conmigo, esto no es personal. Ojo, no cualquier psicólogo, no cualquier terapeuta puede atender suicidio ni debe atender suicidio, porque se necesita de de muchas otras preparaciones más allá de las teóricas que son necesarias. Se necesita de preparaciones personales para decir,
Te acompaño 24/7, Es- a las 3 de la mañana, a las 4, a las 2. Estoy en una comida, pero hay una crisis suicida. Ahorita regreso y me levanto y atiendo la crisis pero muchas personas no, y está bien, pero tienes que reconocerlo, como decía María, y decir, yo le entro a todo, pero a suicidio no. Atiendo depresiones leves, atiendo ansiedades, doy técnica, doy todo, pero suicidio, pues paso, mejor se los derivo a alguien es que sí están, ¿sí? Capacitados en todos los sentidos para eso. ¿Queda claro? ¿Alguien más? Había levantado la Eso, mano antes. discúlpame, eso te quería terminar para cerrar, porque te iba a decir justamente eso, que yo choco mucho con las personas. Con eso quería cerrar, porque yo, a quien realmente lo necesita, estoy 24/7. De la misma manera que si Ujú. hay profesionales que suceden cosas y ocultan la información, Es yo correcto. desactivo el silencio. Yo vivo haciendo prevención y hablando, y si un funcionario gubernamental no toca el tema, yo lo toco. Escanear mi documento y pasármelo, por favor. Ujú. Es como, porque hay que hablar, porque el no hablar hace que pasen cosas. Hay que desactivar el silencio. Es correcto. Uno de los factores principales para la prevención de suicidio es el hablar del suicidio, no callar del suicidio. Ese es un factor de riesgo, ¿sale? Entonces, bajo esta tónica, pues encantado. ¿Alguien más que tenga algún comentario, pregunta, situación, inconveniente? Calla ahora o hable para Yo tengo, Cetano, ¿verdad? yo. Adelante, Carolina. Habías levantado la mano. Sí, Discúlpame. y no, gracias. Gracias, Jesús. Muy clara tu presentación. Yo estoy ajena totalmente a o sea, yo no soy profesional de la salud mental, pero me interesa mucho el tema. Desde Ujú. hace mucho, por cuestiones, pues no sé, personales, o sea, ni siquiera he vivido como algo tan cercano, pero aún así es un tema que me impacta mucho, ¿no? Y tengo muchas preguntas, pero bueno, me voy a enfocar a las relacionadas a la plática. O sea, cuando hablaste de los factores, puede ser, ¿es la combinación de todos o algunos de ellos los que pueden hacer que una persona se suicide? Y si hay alguno que siempre prolifera más o siempre está presente más que otros. Y la otra pregunta es, ¿por qué ha habido muchos suicidios y sobre todo algunos de, por ejemplo, de personas que justamente, que aparentemente, o bueno, creo yo, vean, no sé, no los conocí, que personas, por ejemplo, incluso suicidólogos que yo he sabido que se han suicidado, Sí, claro. por ejemplo, pastores que se dedicaban a dar consejería a personas sobre el suicidio, que eran jóvenes, ahora sí que jóvenes, con sus hijos pequeños, con su puesto de pastor, guapos, todos, y se suicidaron. O sea, ¿por qué esas personas se suicidan? Ok. Bueno, primero te agradezco, Carolina, porque estoy seguro que como dices, ¿no? No he pasado por, qué bueno, eso se agradece y siempre uno debe ser bondadoso con uno mismo, decir, no he tenido una experiencia cercana, sin embargo, me interesa y eso, puta, ayuda muchísimo y favorece mucho. Acto seguido, como yo les digo, no hay patologías puras. Luego, entonces, los factores de los que hablé, biopsicosocioculturales, espirituales, no son puros. Puede haber uno solo o una combinación de ambos que lleven a la persona a que decida ya quitarse la vida. Entonces, hay veces que si hay uno específico que detona otros tantos. Ejemplo, ¿no? Si de repente a alguien le detectan una enfermedad crónico-degenerativa, es un factor biológico que va a impactar en toda la parte de más, en lo social, en lo cultural, en lo espiritual y en lo emocional, en lo psicológico, y entonces ahí se empieza a ver. Ustedes han escuchado un término que se llama homeostasis, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué es este equilibrio? Te explico, Carolina. La homeostasis es el equilibrio que logramos tener en todas las áreas de nuestra vida para ser medianamente funcionales, en todas las que ya expliqué. En realidad, hoy ese término debiera ser un poco modificado, no por homeostasis, sino por homeodinamia. La homeodinamia es un término que nos permite estar en movimiento y tener más flexibilidad y no tanta rigidez, es decir, bueno, hoy no me salió bien esto. A lo mejor hoy me detectaron COVID porque pues mis defensas bajaron y esto y todo, pero
me voy a atender, me voy a cuidar y va a pasar. Porque el equilibrio de la homeostasis pareciera que es lineal y nosotros no somos seres lineales, somos seres en constante movimiento. ¿Sale? Entonces, ¿es el cúmulo de los factores o uno solo que detona todos los demás que pueden llevar a una persona a quitarse la vida? Y te contesto la segunda parte. ¿Sale? ¿Por qué las personas que aparentan tener una adecuada salud mental, ¿sí? A veces se quitan la vida o tienen situaciones muy complejas o sensibles? Por una razón, porque algo que debemos entender, Carolina, es que el ser profesional del área de la salud mental no te asegura tu salud mental. Deben estar atendidos y atendidas, por favor, deben estar en procesos terapéuticos. Muchas personas se jactan de, no, yo no, porque el dinero, porque yo soy psicólogo, porque yo soy psiquiatra, porque, y yo, ajá, y luego, ¿y qué? Eres ser humano. Y como eres ser humano, te toca, ¿sí? Sí atender tu salud mental. Y ahí voy a lanzar una pregunta que a muchos les va a raspar, pero cada uno nos ponemos los sacos que queremos, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí profesionales tienen proceso terapéutico? Esto no me lo contesten aquí porque esto no es el espacio. La neta. Y de verdad. Y lo digo con mucho respeto, mucha empatía, ¿sí? Pero con mucha dirección. Y así, miren, directito como normalmente es. Pero eso sí, soy suicidólogo, soy doctor, soy maestro, soy licenciado y atiendo suicidio y problemas de salud mental. Y yo, ok, cool, bueno, me da gusto. Y entonces nos encontramos, Carolina, con cosas como estas, ¿no? Puede ser un factor lo que te estoy diciendo y puede ser otro factor que normalizamos comportamientos, normalizamos cuestiones insanas de salud, literal. Normalizamos y entonces tú dices, si ya sabes cómo soy, pues ¿para qué me invitan? Si ya sabes que soy agresivo, si ya sabes que soy pedante, si ya sabes que soy irritable, y normalizas esos comportamientos en tu vida. Es más, hay personas que dicen, si ya sabes que duermo nada más 1 o 2 horas al día, ¿no? Pues así soy ya. Y yo les digo, a ver, no es normal que duermas 2 horas al día, ¿eh? No es normal que toda tu vida te la pases irritable. Y exacto, si te da burnout y todo, o síndrome del quemado, pues entonces nos atendemos y entonces pedimos ayuda y entonces decimos, oye, esto me está pasando. Por eso, Carolina, espero haber respondido a tus preguntas. ¿Sale? Muchas gracias. Y gracias por estar acá, porque decías, no soy profesional del área de la salud mental. Relájate, pero eres ser humano y desde ese lugar puedes acompañar y favorecer a muchas otras personas en la derivación, en la información, en el tener conocimiento. ¿Alguien más, por favor, que tenga algún comentario, duda, pregunta, situación? Balbina acá se levantó la mano. Muchas gracias, Liliana. Malvina, Hola, buenas noches. Balbina, ajá. Alvin, con Sí, B, gracias. ambas las dos, Con, las con dos B de con B. bueno, Balbina. Con B de bueno. Bueno, ok. Yo soy licenciada en enfermería, trabajo en un hospital psiquiátrico, el doctor Samuel Ramírez Moreno, Súper. pero, sí, pero los días viernes acudo lo que es la línea de la vida, que se lleva a Sí, cabo aquí en México. Es sí, una línea en la cual nosotros pues apoyamos o más bien hacemos intervenciones algunas ocasiones sobre lo que es precisamente el suicidio. Comentaba hace ratito que quien estaba en terapia, ¿no? Cuando pasaban este tipo de situaciones. Ay, de verdad que se escuchan cosas muy difíciles en este caso, bueno, en mi caso, donde ya la persona está arriba del edificio a punto de lanzarse y uno tiene que intervenir de manera correcta para convencerlos de que tienen que, pues de que hay otras opciones de vida, ¿no? Porque puede ser también por problemas, sobre todo cuando son adolescentes, ligado a problemas quizá familiares, de adicciones, problemas de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Son muchas situaciones las que se van dando y la verdad es que la carga que se lleva para tratar de evitar el suicidio es muy difícil. Sí, tengo que tomar la terapia porque me han tocado muchos casos donde digo, wow, ¿qué hago? ¿Cómo actúo ante estas situaciones, no? sí, Entonces sí, pues nada más era pues el comentar esta parte de que también tenemos que ser muy asertivos para tener una escucha activa, es una correcto. escucha también que sea favorable, donde nosotros podamos realmente identificar que la persona que nos está llamando se encuentra ante la situación de ideas o de intento suicida, porque algunas ocasiones pues también digo, pues son nada más para bromas, ¿no? Pero sí se conlleva, pues sobre todo es una responsabilidad muy grande
el tener que a veces evitar la parte del suicidio. Balbina, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti por tu comentario. Para todos en México, la línea de la vida, el 800-911-2000, por favor, esa es la línea de la vida, ¿sí? Salva Vámonos. vidas, salva vida, da contención también, y como Balbina hay muchos profesionales que atienden en esta línea. Pero también te lo voy a decir con todas sus letras, chicos, esto no pasa en México, pasa en todas partes del mundo. Nuestros sistemas de salud, ¿sí? Y de atención carecen, y no es porque carezcan de personal y de muchas otras cosas, porque personal lo hay y muy comprometido, carecen de otros tantos factores. Pero lo decía bien Balbina, ¿sí? Sí, Balbina, lo recomendable para ti y para todos es que atendamos nuestra salud mental, porque ustedes se enfrentan, al igual que los que nos dedicamos en la privada o damos interconsultas en algunos hospitales, etcétera, nos enfrentamos en el día a día con cosas muy sensibles y muy complejas. Y por ahí dicen, es que los profesionales no sienten, ya ni sienten, ellos no sienten. No, se equivocan. Apenas acabo de dar un curso de intervención en crisis suicida y justo hablábamos de esto. Necesitamos exacerbar nuestra sensibilidad para poder tener, ella hablaba de escucha activa. Yo en este curso les enseño cómo la escucha activa es poner también el gusto al servicio del proceso y de la contención. Y me dicen, oiga, doc, relájese a poco. Les digo, no, a ver, relájense, no vayan a querer besar a los pacientes. O sea, eso no se hace, ni a los seres humanos. Pero sí sabemos detectar, ¿sí? Cómo las papilas gustativas generan reacciones neurofisiológicas que generan cambios en el cuerpo, y entonces se pone el gusto al servicio de la contención y del proceso terapéutico del otro. Pero para eso se necesita preparación específica, que es justo lo que les hablaba. Muchas gracias, Balbina, por ese comentario que me parece fantástico. ¿Alguien más? Tenemos 5 minutitos más, 7, porque ustedes se tienen que ir y yo tengo que tomar agüita, no es cierto. ¿Sale? Entonces, tenemos 2 preguntitas más. ¿Comentarios? Yo quiero preguntar algo. Adelante. Bueno, yo tampoco soy profesional de la salud y me interesa mucho el tema. He tenido la suerte de no estar en situaciones así, pero vi por ahí de cerca personas que necesitan ayuda. Sí. Ahí tengo un tema con las personas que por ahí amenazan permanentemente con quitarse la vida, pero lo utilizan como una amenaza para extorsionar a sus parejas, a sus seres queridos, ¿no? Por lo que he escuchado, uno nunca tiene que minimizar el hecho de que la persona en algún momento lo pueda llevar a cabo. Mi pregunta es si hay algunos tips como para identificar cuándo la persona tiene como más riesgo de hacerlo. Puntualmente yo tuve una situación muy cercana, no mía personal, pero de alguien que a su pareja le vivía diciendo, por ejemplo, si me dejas me voy a matar. De haberse subido a un lugar y amenazarla y llamarle por teléfono, porque la persona llegó a un punto donde terminó, porque era una relación muy, muy complicada. Haciendo terapia logró dejarlo y de haber subido a un techo, llamándola por teléfono, diciéndole, si no volvés conmigo me voy a matar. Claro. ¿Hay algún tipo como que nos ayude como a poder distinguir esas situaciones? ¿O siempre realmente está latente la posibilidad de que lo haga y de verdad no hay que minimizar nada? Ok, gracias Gladys por esa pregunta. Yo dije, esa voz la conozco, ya sé por qué la conozco, Gladys. ¿Sale? Entonces, bueno, es que Gladys pertenece a la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, por eso es que conozco a Gladys, ¿sale? Gladys, haces una pregunta que mira, en suicidio y los suicidólogos siempre tenemos una premisa. Todo lo que sea parte del comportamiento suicidio se vuelve real hasta que se demuestre lo contrario. Es como los abogados, Gladys. ¿Sale? Todo se vuelve real hasta que se demuestre lo contrario. Te digo por qué, Gladys. Porque entre que yo investigo si sí o si no y todo, yo tengo que asumir justo para no caer en un factor de riesgo, ¿sí? Que es verdadero.
tienes razón y también lo voy a decir con todas sus letras. Hay personas que ocupan el discurso en torno al suicidio, ¿sí? Como como un método para obtener ganancias secundarias, ¿sí? Pero eso lo descubrimos después. En ese momento de la acción, primero atendemos. Ahora, si ya hay hay instituciones que tienen protocolos alrededor del mundo de acciones bajo ciertos, pues, que tienen protocolos de acción. Entonces, si pasa esto y alguien te habla, es esto y esto y esto. Eso va a depender de cada institución cuando hay protocolos, ¿sale? Pero ahí te va. Cuando ya hay este tema literalmente, ¿sí? Cuando ya hay este tema, alguien escribió, no sé si fue Juan, ¿sale? No, Ahorita no. hablamos del paciente egosintónico y todo esto, esta manipulación, etcétera, porque decir que hay un paciente con cierta sintomatología en casos de crisis es complicado, ¿eh? No, yo les diría, no se arriesguen. No se arriesguen para sacar el conocimiento teórico en ese momento. Pero si tú ya traes un precedente de siempre me dice lo mismo, de hay dependencia, hay ambivalencia, hay conductas insanas alrededor de las relaciones interpersonales, hay ciertos tipos de apego, etcétera, entonces claro que tenemos una situación ya con un referente en donde la persona tiene que tomar decisiones alrededor de la otra, como este caso particular que nos contaba, y en muchas ocasiones, Gladys, tienes que decir, tengo que ver por mi bienestar, tengo que atenderme a mí y lo demás que sea que te pase, tú te tienes que hacer cargo. Pero para eso no es fácil, Gladys. Se necesitan de procesos terapéuticos personales y de tiempo, como bien lo compartías. ¿Sí? Cuando uno ya maneja cierta teoría que a lo largo de esta profesionalización que tú vas a llevar en la red y todo y del interés que tienes por el tema, vas a detectar cierta sintomatología específica en ciertos momentos de crisis y a eso le llamamos situación o contexto de. ¿Sale? Y cuando nosotros contextualizamos al paciente si está en ideación, si tiene un intento, si tiene una ganancia secundaria, si hay una dependencia, si es un paciente egosintónico, si es un, etcétera, etcétera, entonces lo que nosotros vamos a poder decir no va por ahí. Ya no funciona así. Hay otras formas de intervención. ¿Sale? Muchas gracias, Gladys. Gracias por estar acá. Y pues bueno, una más y nos despedimos, por favor. Ya, creo que nadie, ¿ves? Ya, qué bueno, ya puedo respirar y tomar agua. Oigan, pues bueno, nada más antes de darle la palabra a Liliana, ¿no? Quiero agradecer su presencia en esta charla. Es muy poco el tiempo para hablar de este tema, que aparte para quienes me conocen saben que es un tema que me apasiona y que nos podemos quedar aquí toda la vida, yo encantado, ¿sí? Pero lo que sí les quiero decir es que agradezco infinitamente el que se den la oportunidad de estar acá, el que se tomen una hora y media de su tiempo para informarse, para compartir. Esta es una charla, de verdad, es una charla, ¿sí? Si quieren formación más específica, la hay dentro de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio. De verdad, la hay con talleres, la hay con eh, cursos, con diplomados, etcétera, bajo lo que ustedes necesiten y no necesariamente deben ser profesionales en el área de la salud mental, porque el suicidio, como bien lo mencioné al inicio, atiende a todos y para prevenir todos podemos desde nuestros lugares hacer la chamba. Así es que yo les agradezco nuevamente, ¿sí? Por ahí síganos en las redes sociales, estamos como Red Mundial de Salud Mental y Suicidio. Por favor, estamos cada uno de los que pertenecemos a esta red, tenemos también redes profesionales y personales también que pueden seguir, literal. Y por ahí quisiera nada más terminar diciéndoles que hay una película que se llama Harta, con H, literal, que es viejita, no es nueva. Sí, salió en 2021, pero apenas la acaban de subir a la plataforma Netflix y eso la hizo viral y entonces es como wow, pero no es nueva, es de 2021 y entonces la acaban de subir. Pero esa película nos contextualiza en los diferentes factores que suceden alrededor de alguien que decide terminar con su historia de vida o que se ve frente al suicidio. Entonces, pues les agradezco muchísimo, en verdad, les mando un beso y un abrazo hasta cualquier parte del mundo que estén. Y como lo dije en la presentación que hicieron, siempre, siempre, y estoy convencido que a pesar y con todo, merecemos la pena vivir y vivir bien. Les mando un abrazo. Liliana, todo tuyo el micrófono.
Bueno, la verdad que siempre es un gusto escucharte, Jesús. La verdad que uno aprende permanentemente con vos. Bueno, yo les voy a contar algo que no sé si a él le va a gustar, pero él es muy, muy estricto con los acentos y con las mayúsculas. Entonces, en algún momento hemos tenido algún error y él nos decía, esto es con mayúscula, esto es con acento. Pero bueno, nada, una chance. La verdad que gracias a todos. Bueno, acá hay más compañeros de la red. Juanjo, ¿estás o te fuiste? Juan José. Aquí ando, Lili. Ahí está, bueno. Juanjo, también es es directivo de la red. No sé si querés Bueno, decir Lilia, algo. acá te quiero. Ahí está ahí también Yakov, Ah, Esther. yo no los estoy viendo. Ahí Acá estoy. andan. Está Jacob y está Esther también. Bueno, Un abrazo, Jesús. Excelente plática como siempre. Gracias, Jacob. Un abrazo. Qué gusto de hablar de este tema, Jesús. Es un tema muy interesante, muy importante, desde varias facetas y que cualquiera de nosotros puede caer en ese tipo de conductas, ¿no? Recordemos que no es un trastorno mental, es una conducta de riesgo y que también, junto con las adicciones, son de las que más se conocen, ¿no? Entonces es importantísimo el poder hablar de lo que es la conducta suicida y también de todas las formas de que se pueden prevenir y quitar el estigma, porque ahí tenemos un estigma que siempre vamos a traer, hablar de la muerte, hablar del suicidio, son temas que generalmente no queremos tocar porque nos llegan a doler, nos llegan a molestar, nos llega a dar miedo, y entonces hay que hablar de salud mental. Y qué mejor con expertos como Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, y un gran tema. Gracias, Juanjo. Gracias por lo que dices y pues bueno, te mando un abrazo fuerte. bueno, entonces les agradecemos a todos por estar. Ya saben, quien quiera la certificación lo escriben al correo. Bueno, muchísimas gracias y sigan las redes porque el 28 tenemos la próxima actividad, que es por el Día Internacional del Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. Así que muchísimas gracias por estar, gracias por sumarse y síganos en las redes y que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, Lili. Gracias. Buenas noches. Gracias. A todos los que se Gracias, presentaron. gracias. Gracias. Gracias, Rafa, gracias, Michelle, gracias a todos, que tengan una linda noche y gracias por meterse Igualmente. a la capacitación. Gracias por aparecer, Liliana, en mi vida. Ay, no, por favor. Gracias a Muchas vos por gracias. sumarte. Yo soy de Merlo, provincia de Buenos Aires, al fin salió mi voz. Ah, ahí está, de Merlo, del oeste. Sí, no salía, no podía, estaba tildado el celular, no podía hablar. Bueno, muchas gracias. Voy a seguir Muchas para. gracias a todos. Buen descanso. Chao, Lucía, gracias. Muchas gracias por Chao a sumarte. ustedes. Excelente clase. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron de Ciudad de México, Ciudad Juárez, Argentina y demás. Un abrazo, chao. Gracias, doctor. Excelente. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, bye. De Uruguay también está Estela. Gracias, Liliana. No, de nada, corazón. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, bye. Ahí está Gaby. Sí. De mí de hablan, ¿no? Sí, sí, claro. Eres inconfundible. Juanjo, o sea, sí. ¿Cómo anda, Juanjo? Pues aquí en el trabajo. Bien, contento de saludarlos a todos los que están por acá. ¿Quedamos solos o no? ¿O somos? No, Ah, no. No, yo te veo solo a vos, digo.